Amigos oyentes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro foro más de Radio Estéreo Universidad 107.7 FM. Les saluda a un amigo y servidor Beto Cruz en compañía de John Suira en el control máster computarizado. Hoy el tema importante, como todos los temas de estos foros que estamos realizando desde el mes de febrero, es el que atañe con la editorial universitaria EUPAN. Conozca la editorial universitaria. Me acompañan en la mesa de trabajo de Radio Estéreo Universidad la licenciada Zahira Camargo, que es administradora de esta unidad académica, también el licenciado Daniel González, que es diseñador gráfico, y el licenciado Sin Vein Khan, corrector de estilo. Para esta presentación, y decía fuera de micrófono, hemos titulado de esta manera: conozca la editorial universitaria, porque sí, hay personas que tienen mucho tiempo y no saben que existe una editorial universitaria que está al servicio no solo de los universitarios, sino también del público en general. Pero vamos a iniciar, y como en el tema cronológico vamos a hablar un poquito de historia, vamos a permitirle que la compañera Zahira Camargo, la licenciada que es administradora de esta unidad académica, EUPAN, unidad administrativa, nos comenta un poco sobre el nombre real de esta editorial. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Zahira Camargo. Vengo a darle una pequeña introducción de lo que es la editorial universitaria Carlos Manuel Gasteazoro. Da inicios de labores el día 20 de septiembre de 1969, cuyo primer director fue el catedrático Carlos Manuel Gasteazoro, quien fungió como director 16 años, desde el año 1969 al año 1985. Bajo la administración del rector ingeniero Edwin Fábregas, se designa al doctor Carlos Manuel Gasteazoro como el primer director. Durante su gestión le tocó la ardua labor de organizar la editorial, donde se estableció un consejo de publicaciones. Hoy en día es el Consejo Editorial Universitario, integrado por 5 profesores de diferentes facultades, a fin de aprobar la edición y producción de libros. A la vez se acordó que dichas publicaciones se podrían imprimir tanto en la imprenta de la Universidad de Panamá como en imprentas privadas. El doctor Gasteazoro fungió como director en un periodo de 16 años continuos desde su fundación. No es fácil detallar los numerosos artículos, ensayos, conferencias, discursos, prólogos, presentaciones de libros y otras obras de pieza maestra del doctor Gasteazoro, que se encuentran dispersos en periódicos, revistas, folletos y publicaciones nacionales y extranjeras en el lapso de 4 décadas. En efecto, en un estilo claro y elegante propio de un cultivado humanista, Gasteazoro dejó tras de sí una copiosa producción de intelecto, en una herencia invaluable de obras literarias, del cual se han tenido que reimprimir varias de ellas. Después de su dirección, la UPAN ha tenido otros directores, las cuales le mencionaré a continuación. La UPAN en el 20 de septiembre de este año 2024 cumplirá 55 años, de las cuales ha tenido 9 directores, con el actual profesor magíster Pablo Asís Navarro y Casa, los cuales de algunos de estos directores fungieron como directores por un periodo de 2 periodos consecutivos. Muchos de ellos aún están con vida, otros todavía ya están retirados, ¿no? En el área administrativa podemos decir que yo estoy en editorial desde el año 2019, bajo la administración del doctor Eduardo Flores Castro y la dirección de la profesora María Felicidad Domínguez. Fue un reto llegar a la editorial. Cuando llegué había en la editorial una serie de retos que afrontar, como los depósitos. Los depósitos estaban totalmente colapsados, llenos de comején, ácaros. Hubieron administraciones que no le prestaron la verdadera importancia que debía tener
la editorial. Se tuvo que hacer un trabajo bastante fuerte, apoyado por nuestra directora, que permitió que se pudieran dar estos cambios. También en las oficinas administrativas se pudo pintar, cambiar la imagen en sí de la editorial. No contábamos con un almacenista, hoy en día lo tenemos. Pudimos depurar, descartar libros que se dañaron, pero hoy en día contamos con unos depósitos en total desarrollo, que los libros se conservan en buen estado. La editorial ha implementado una serie de tareas y servicios que antes no se llevaban a cabo. Desde el año 2022 pudimos realizar lo que son giras académicas a diferentes centros regionales universitarios, de los cuales implementamos conferencias como editar un libro. Recién estuvieron en gira, ¿no? Sí, recién estuvimos en gira. Este año hemos tratado de abarcar por lo menos 2 centros regionales en una misma semana, tratando de poder llegar a lugares donde centros regionales o extensiones universitarias no contaban con bibliotecas, y si tenían bibliotecas no tenían libros nuestros. En esas giras académicas lo que realizamos son donaciones de libros para poder aportar con la cultura, y también realizamos ventas de libros, donaciones y las conferencias, de las cuales ha tenido bastante aporte a los docentes, quienes tienen que realizar sus ejecutorias y se emocionan porque muchos desconocían que contaban con una editorial para publicar sus libros. Okay. También hemos hecho cambios muy positivos con el reglamento interno, que es un reglamento que no se había actualizado ni modificado en muchos años. Más bien creo que desde que inició la editorial, en el año 2007 fue el único año que hubo un pequeño cambio, porque antes se realizaban impresiones de 1000 libros y los autores tomaban lo que les correspondía y se olvidaban de promocionar o publicar, o darle esa promoción, y los libros se iban quedando en los depósitos. O sea, un reglamento para quienes imprimían. Exacto. Okay, Este año, con nuestro nuevo director, nosotros hemos establecido una actualización de este reglamento, donde lo vamos a llevar a consejo editorial para que sea aprobado, y en vez de tantas impresiones de libros puedan ser de 300 a 500, para que se pueda dar una buena promoción. Y si se acaban, solicitar nuevamente entonces una reimpresión de esos libros. Perfecto, licenciada Zahira, un pantallazo de poco más o menos del inicio, y los directores que hemos tenido. 16 años tuvo el primer director, de ahí que se le pone el nombre, ¿no? Obviamente. Así es. Entonces, bien, ya después de estos comentarios que nos hace la licenciada Zahira, el licenciado González, diseñador gráfico, retos que tiene actualmente, porque hoy día hay una situación, hoy día, pues, digamos, están desapareciendo las editoriales porque el tema digital está abordando. ¿A qué se aboca la editorial en estos momentos con esta situación? ¿Van de la mano? ¿Se mantienen con algunos físicos y otros digitales? Para que nos explique un poco cómo están haciendo para enfrentar este desafío y mantenerse siempre, como se dice, a la palestra, ¿no? Sí, cómo no. Buenas tardes ante todo. Como bien dices, es un reto bastante grande, pero lo que te puedo decir es que sí estamos en un balance. No queremos, por decirlo así, descartar lo que es la impresión física, porque no es lo mismo leer un libro en físico que digital, ¿no? Son dos mundos diferentes, pero y hay también, como hay dos mundos diferentes, también hay sus personas que... Digital es más cansón. Exacto, y no sientes destruye la vista bastante. Exacto, no sientes esa interactividad entre el libro y la persona. No es como una correlación, un stretch
que va de la mano, ¿no? Y como bien dice, ¿no? El tema digital, aunque tomó el auge que ha tomado, pero yo sí creo que lo que es la impresión va a seguir vigente. Cierto. El aspecto digital, nosotros acá que trabajamos, casi todo es digital en esta estación de radio, pero siempre se decía, no, mi mejor amigo es un libro, pero yo no puedo decir mi mejor amigo es un celular, porque es que una cantidad de barbaridades que ocurren aquí, ¿no? Exacto. Pero sí, el libro tiene esa esencia, el libro hasta con los separadores, ¿no? Exacto. Usted lo separa y dice, mañana te tomo de nuevo. Es como una conversación franca con el libro. Sí. El libro es como confidente. A veces cuando yo leía el libro digo, te tengo abandonado, pero espérate, dame un chancecito, déjame salir de esto, y caigo. Entonces a mí lo que me ocurría era que yo pues no tenía la retentiva así, yo volvía páginas, 10, 15, 20 páginas atrás, volvía a releer lo que ya había releído para tener como más contraste. Perfecto. Editar un libro, ¿cuál es la mecánica? Si yo quiero editar un libro, por ejemplo, de historia de la radio en Panamá, ¿qué tengo que hacer? Y quiero editarlo allá, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo? Bueno, el primer paso es acercarse a nuestras oficinas. Ahí yo los atiendo, y el primer paso en sí es que nos entregue el manuscrito, ya sea en USB o por correo. Yo le hago una pre-cotización, una prediagramación para saber cuántas páginas salen, porque no es lo mismo escribir en Word que adaptarlo a un libro. Depende del formato, entre más chico, la correlación es diferente entre páginas y de impresión y de Word. Una vez que se hace la cotización, se la entrego al autor. Si lo aprueba o no, entonces ahí comienza lo que es el proceso de edición. El primer paso es ese. El segundo paso, entonces, mi compañero hace una previa evaluación del texto para ver si llena la expectativa, si en sí el texto es bueno para lo que es la impresión. Si no, entonces se le dan unas sugerencias al autor para que haga las correcciones al texto. Autores, digamos, cualquier persona que tenga una idea, tiene un tema y no necesariamente tiene que ser de la Universidad de Panamá. No, sí, puede ser cualquier autor. Tenemos tres formas de publicar un libro. La primera es autogestión, donde el autor, ya sea independiente o nuevo, sufraga así por decir el 100% de lo que es la edición. Ya los otros dos puntos, que son la coedición y el por consejo editorial, eso sí ya viene lo que es la evaluación por parte del consejo editorial universitario para saber si se aprueba o no lo que es la publicación del libro por parte de la UPAN. Ok. Bien, vamos ahora con el compañero Sin Vein Khan, corrector de estilo. Buenas tardes. Siempre cuando uno dice corrector de estilo, uno dice, es que yo escribo mal. ¿Será que la gente escribe mal? ¿O siempre el corrector le da como ese toque correcto, ese giro al párrafo? En sí, ¿cuál es su función como corrector de estilo? Bueno, para mi función lo que yo hago es leer primero el libro. Después de eso tengo que hacer una evaluación. ¿Así? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Ok. Tengo que primero leer el libro. Lo primero que tengo que hacer, y después evaluar si el manuscrito que se ha hecho está bien. Entonces, si considero que está bien, por lo menos es legible, tiene su razón, tiene su lógica, entonces vamos a seguir, a continuar, a examinarlo, a indagar para ver si este libro necesita tener más, ¿cómo se llama? Más contenido, o ¿cómo se dice? Necesita ser mejor editado. Porque depende de cada autor, de cada persona. Todos hablamos el idioma y todos nos comunicamos, pero hay ciertas cosas que son necesarias para que el público lector le guste o el público lector lo entienda mejor. En eso entonces ya yo me meto más todavía, indago un poco más todavía. Por ejemplo, lo que es la gramática, lo que es la ortografía, los puntos de ortografía, etcétera. Esa parte ya es más esencial. Ya tenemos la regla de la Real Academia y todos
nos guiamos por esa regla. Después de eso, entonces viene lo que es un poquito más complicadito, más difícil, que es el estilo del autor, el estilo del escritor. Si el escritor escribe de una manera un poco más, ¿cómo se llama? En lingüística nosotros podemos decir que algo que sea más, de una manera que sea más común y corriente. Eso se hace sobre todo en los textos literarios, ¿no? Trata de la autora acercarse más al habla cotidiana. O si es un lenguaje que exige un poco más todavía, que sea más profesional, como los textos académicos. Entonces, en esa parte yo también tengo que evaluarlo y tengo que corregir lo que considero que no está muy bien hecho, o lo que le hace falta, o etcétera. Todas esas cosas. Entonces yo me encargo de eso. Okay. Vamos a trabajar con John, sí, ahora sí. Sí, el compañero Cam, ¿qué es lo más difícil de esto? Llega el momento en que usted dice, hey, esto hay que hacerlo de nuevo porque no tiene ni pie ni cabeza. Escribir no es tan fácil, escribir un libro no es tan fácil, es contar una historia de manera cronológica, si se quiere. Uh-huh. ¿Qué es lo más difícil de un corrector de estilo? Bueno, tener el arte de la palabra en la mente, saber que lo que está leyendo, lo que está corrigiendo, lo que está haciendo es algo que es, ¿cómo decirlo? Algo que yo siento. Eso sobre todo es en literatura, que de verdad logra llegar al corazón del lector. Algo que de verdad no necesariamente tiene que ser entendible, porque hay libros como escribieron esta gente, como escribió por ejemplo, como estos escritores argentinos que escribieron La Raya o escribieron Luis Borges. Algunos pasajes no se entendían. Lo que uno aprecia ahí es el arte que escribió en el autor. O sea, te obliga a releer para poder entender. Ajá, exactamente. Bueno, eso a mí me ocurre constantemente. Por ejemplo, escribió... De pasada tengo que volver a releer porque la primera no se capta mucho, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Rayuela, esa novela... Yo la leí 2 veces y todavía no la pude entender. Todavía queda de ver la novela. Sí, nada más. Entonces, no es necesariamente eso. No es necesariamente uno tiene que saber leerlo todo, entenderlo hasta el fondo, no. Que tenga el idioma pueda llegar al lector, lo principal. Preguntaba al inicio, fuera de micrófono, ¿cuántos libros que ustedes recuerden ha trabajado la editorial? Y si se tiene la historia desde hace 55 años, ¿no? Bueno, sí. El número exacto no lo tengo, pero sí es más de 325 ejemplares. 325 sí, ejemplares. Cuando desde categoría, historia, filosofía. De todo. Bueno, mucho académico aquí, sí, ¿no? Sí, historia, geografía, poemas, cuentos, novelas. En fin, lo que es el género es amplio, de verdad que sí. Ok. Sobre la base de la primera pregunta que le decía, si alguien quiere escribir, yo me he topado aquí, tengo 8 años aquí en la universidad y sí me he topado con muchos profesores que escriben, pero bueno, quedan en internet, quedan en eso y me dicen, bueno, yo quisiera imprimirlo, pero ¿cómo hago, no? Entonces, pues si se va afuera, al comercio afuera, dice, no, aquí tiene que tener un tiraje de no sé cuántos libros, 1000 libros para iniciar, entonces eso es muy oneroso, ¿no? Uh-huh. ¿Con cuánto pudiera iniciar alguien, digamos, lo más básico, un libro, acá con EUPAM? Bueno, la editorial solamente se incluye lo que es la edición solamente. Uh-huh. Te puedo hablar entonces lo que es la impresión, lo ideal es 100 en adelante, porque de 100 o menos es casi igual, ¿no? La impresión, por lo menos ahí en la imprenta universitaria, ellos manejan dos formas de imprimir, digital y offset, lo que es la rotativa. Entonces, para rotativas es 300 en adelante porque sale más económico, entre más tiraje hay, más económico sale okay. la unidad, cada libro, ¿no? Lo digital sale un poquito más costoso, pero igual es como... De 300 a menos es digital, mejor. De 300 en adelante es offset. Entonces, lo ideal es eso. Zahira, ¿cuántas personas trabajan acá en la editorial? Somos 8
personal administrativo y con el director somos 9. Pero el área técnica es un área que tenemos que reforzar porque únicamente cuento con el diseñador gráfico y el corrector de estilo, que tienen un trabajo bastante fuerte. Hemos estado haciendo las diligencias pertinentes con recursos humanos y parte de la actualización de la estructura del personal es para tener la oportunidad de contar con más personal en el área técnica. Okay. En el área administrativa sí estamos bastante, nos podemos llevar, nos colaboramos muy bien. Ahora con la dinámica del nuevo director, entendiendo, lo entrevistamos ya hace como 20, 25 días que ustedes vinieron aquí también. Ajá. Él entendía que pues va a tratar de darle un giro, un poquito más de actividad, proyección, si se quiere velocidad, porque lo que no se promociona casi que se olvida, ¿no? Entonces precisamente nosotros estamos aquí, esta estación de radio, al igual mucha gente dice, yo no sabía que existía una radio. Sí, acabamos de cumplir 38 años. Pero bueno, de eso es cada quien interesarse por su tema. ¿Cuál ha sido el libro que más le ha costado o hubo cambios del tema impreso al tema digital? ¿Eso hace qué tiempo se viene manejando? Bueno, en cuanto a libros complejos, siempre los libros científicos son un poquito más complejos, porque el tema de fórmulas, combinar las fórmulas, porque lo que estamos tratando de hacer en la editorial es tener una identidad editorial, una identidad visual, que cuando la persona vea el impreso diga, ese es de la editorial universitaria, una identidad elegante, minimalista, no simple, porque lo simple y lo minimalista son totalmente cosas diferentes. Y básicamente eso, lo más difícil siempre son los libros científicos, como dije anteriormente, son las fórmulas, entre combinar fórmula, texto y gráfico e ilustraciones, es un poco para que no sea tedioso a la hora final de leer. Básicamente esos son los más complejos. Si se trata de fotos, ¿quién aporta la foto? ¿El mismo dueño de la obra tiene que aportar las fotos? Bueno, sí, hay varias formas. El autor nos las suministra o yo también las puedo conseguir. Ajá. Vamos de la mano siempre. Ok. Las comparaciones son tediosas, pero ¿cuál considera usted el autor universitario como que de más punch, de más pegue? Bueno, debe haber, ¿no? Sí, para mí es Carlos Manuel Gasteazoro. Yo creo que ese profesor, ese catedrático fue demasiado versátil. Manejaba tantos temas de historia, ideología, sociología, en cuanto a innumerables de género, y para mí él ha sido por eso lleva el nombre de la editorial, por el legado que ha dado. El compañero Cam, han rechazado libros a veces por falta de contenido, por libros muy enredados, por historias incompletas. ¿Han rechazado algún libro? Bueno, yo trato de evitar eso, porque yo siento que cualquier persona que se atreve a escribir... Claro, por el esfuerzo, ¿no? O sea, que cualquiera que se atreve a escribir un libro ya en sí mismo ya hizo el primer paso adelante. Y echarlo para atrás yo creo que es un poquito cruel. Entonces los libros... Pero han tenido en algún momento que decir, bueno, vamos a ubicarnos en un mejor contexto, ¿no? Hasta el momento solo ha habido uno. Sí, porque el señor, lo que me mandó de verdad no tenía... Le faltaba un poquito de pelo en la cabeza y un poquito de zapatos en los pies. Diablo. Entonces... ¿Cómo entendemos el pelo en la cabeza? Estaba un poco enredado el señor. Y entonces, ¿se puede saber la temática? No quién, pero la temática de qué era. Era sobre la Biblia. Ok. No, pero es que es un tema complicado. Cada quien tiene su percepción sobre lo que son las escrituras sagradas, ¿no? Bueno, sí, pero entonces uno tiene que saber manejar porque hay diferentes versiones. Por supuesto. Y cuando uno va a citar las diferentes versiones, tiene que saber qué versión utilizar, cómo citarla. Otra parte que a mí una apreciación literaria también de parte de uno que es lector, que le gusta leer.
no le va a gustar un libro que no entiende muy bien lo que trata o que está escrito de una manera algunas veces muy bien y otras veces de repente que le falta la, ¿cómo se llama? La elegancia, le falta un poco más de, ¿cómo decir? De esa parte de arte. Y ustedes le corrigen eso y la persona cuando ve, hey, ¿aquí qué pasó? Ustedes pues están en autoridad de decirle, ahí corregimos esto por esto y esto, ¿sí? Yo se lo digo, yo se lo pongo, en el borrador ahí mismo le escribo, le hace falta tal cosa, por favor aclarar esto que quiere decir, no está bien y se lo devuelve para que él vuelva mecánicamente y mentalmente a trabajar todo, ¿no? Y las sugerencias que le da también. Le dan sugerencias para también. no cambiarle el estilo al autor. Ajá, también eso, porque después de todo el que escribe el libro no soy yo, es el autor. Claro. Entonces eso influye mucho cuando uno ya porque son varios niveles, como estaba explicando antes, está el de gramático, después el de ortografía y después viene el sintáctico, después viene si tiene lógica o no tiene lógica y por fin entonces ya es el mismo estilo del autor. Claro. Entonces cuando viene el estilo del autor, él escribe de una manera, le gusta expresarse de una tal manera, usa tales expresiones, tales palabras, tales conceptos y entonces si uno le corrige, uno se mete demasiado en esa parte, entonces está como influyendo, ya no está corrigiendo, está influyendo ya. Claro. Entonces eso trato lo máximo posible de evitar eso. Que él mismo escriba, no sea que yo estoy escribiendo por él. Que le haga la parte B del libro. Ajá, exactamente. Muy bien, estamos conversando con los compañeros de la editorial universitaria EUPAN. Interesante, porque esto es lo que queríamos, o sea, darle a las personas, a nuestros oyentes y a toda la comunidad universitaria estos detalles que de repente no se sabe, bueno, ¿y cómo se hace un libro? Bueno, aquí estamos explicando. Vamos a ir a una breve pausa. John Suira, una breve pausa de 2 promociones o 3 promociones y ya regresamos con la segunda parte de este foro. Conozca la editorial universitaria, que no solamente le publica libros a los universitarios. Si usted que me escucha, amigo oyente o amiga oyente, usted tiene esa vena literaria, pues venga acá y se le hace todo el trabajo acá con la licenciada Zahira, con Daniel y con el corrector de estilo, el amigo Sin Ben Khan. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Ya estamos de vuelta en el foro radial a través de Estéreo Universidad. Conozca la editorial universitaria. Y estamos conversando en la mesa de trabajo con nuestros compañeros, la licenciada Camargo, el licenciado González y el amigo Sin Ben Khan Lescano. Me dice Lescano porque Lescano es importante que se lo pongamos. Compañero González, usted como diseñador gráfico, la misma pregunta a veces sugiere o el diseño es 100% suyo, o alguien dice, yo quisiera por aquí esto, yo quisiera por acá esto, me gustaría esta ilustración. ¿Cómo es la mecánica para ilustrar? Sí, bueno, a veces de una vía, a veces de otra vía, a veces es ambigua la vía, ¿no? Siempre me gusta tener el diseño propio de la editorial, pero que no sea solo de la editorial, sino que vaya conjunto con yo siempre le digo el ADN del autor. Porque el resultado final es el resultado que quiere el autor y la editorial. Entonces siempre, igual que a mi compañero, yo recomiendo las fotos son súper importantes. Un diseño siempre va de la mano tanto con el texto, con la fotografía, con la edición, con la impresión. Una edición mal hecha, el resultado es malo. Una edición bien hecha con una impresión mal hecha, el resultado es igual de malo. Una edición mala con una impresión buena, el resultado es malo también. Así que siempre la correlación es súper importante. O sea, que es que hay un tema de analizar todas las aristas que se puedan presentar. Exacto. Porque sí, puede que el libro sea muy bonito, pero no se entiende, digamos, en tema de corrección. Yo recuerdo en mis tiempos, cuando estaba en secundaria, y primaria también, recibía unos libros, yo veía el libro con una portada pero fantástica, yo wow, qué cosa más linda, pero cuando uno se adentra el libro te daba otra perspectiva, yo creo que tiene que ver con la portada del libro, ¿no? O sea, esos análisis se hacen ciertamente. Exacto, sí, siempre me gusta desde cero tener ese acercamiento con el autor, para eso mismo, o sea, tener una relación de
portada de cuerpo externo con el cuerpo interno. ¿La portada vende? La portada vende. Uno a veces va uno caminando y ve una portada, se detiene. Ok. Y ya al momento de detenerse, ya es un paso del 50% si lo compra o no. Pero sí vende bastante. El o sea, diseño lo vende. visual con la portada le va indicando al bolsillo, déjame ver si tengo plata, ¿no? Para ver si lo compro. Tal cual. Ok. Me decía que los libros científicos son los más complicados, Sí. pero ¿a qué sí hacen siempre, que es el tema recurrente en la editorial? Novela, cuentos y poemas, poesía. De nuestros profesores. Exacto. Ok. Temas, de catedráticos y temas universitarios y también es científico, pero más son novelas, cuentos. Ok. Zaira, ¿van a participar en la Semana del Libro, la Feria del Libro? Así es del 13 al 18 de agosto. La editorial universitaria tendrá su stand como todos los años, será el stand número 57, donde tendremos nuestra inauguración el mismo 13 de agosto, desde las 5:30 de la tarde, donde hemos invitado a nuestras autoridades que participen y tendremos este año libros ya para la venta que fueron por consejo editorial, que fueron precisamente 2 libros científicos más la novela de nuestro director, que también es por consejo editorial, y vamos a contar con los autores Dios primero en el stand, a donde puedan autografiar y puedan promocionar su libro. Quien organiza esta feria es la Cámara Panameña del Libro. Sí. Uh-huh. Nosotros, la radio, el año pasado tuvimos una participación muy buena, ahora ya tenemos contacto con ellos, vamos a traerlo antes de que empiece la feria, pero sí nos parece importante que nuestra editorial tenga peso, tenga voz específica, porque esta es como dicen, esta es la mamá de las ferias en cuanto a educación se refiere, porque hay muchos libros y es muy afamada esta feria de libros. Y todos los días vamos a estar allá. Todos los días vamos a estar allá hasta desde el inicio, finalizando la feria, estaremos ahí. Nuestro equipo siempre nos dividimos en 2 equipos, uno en la mañana, otro en la tarde, pero siempre estamos a la disposición, no solamente de la venta, sino de promocionar, y por lo menos el licenciado González, que siempre tiene clientes que llegan a preguntar cómo pueden publicar un libro con la editorial, porque hay personas que se interesan mucho que sea la editorial universitaria por el sello editorial, que es un sello de prestigio. Claro. Aparte de esta Feria Internacional del Libro que va a ser en Atlapa, también tenemos en el mes de agosto una invitación para México, que es una feria internacional que viene siendo con el SEDUCA, que es el Sistema de Editoriales Centroamericanas. A la Universidad de Panamá se le ofreció un stand sin costo alguno para que podamos llevar nuestros catálogos, nuestros libros, y podamos promocionar la editorial universitaria. ¿Y van a participar? Dios primero. El señor rector nos favoreció con la autorización para que participemos, así que solo estamos en ese trámite, esperemos no tener ningún contratiempo. Hay que buscar el chen, como dice el presidente Molino. Hay que Así buscar. es. Este año también, en el mes de abril, el señor rector nos autorizó para que fuéramos para Costa Rica, Uh-huh. para una reunión también precisamente del SEDUCA. Teníamos un stand rotulado y todo, pero lastimosamente no se nos autorizó por presidencia. No pudimos participar, pero sí lo hicimos de manera vía Zoom. Así que la editorial representa a la Universidad de Panamá. Es la editorial de la comunidad universitaria y siempre está pendiente de poder hacer una buena representación, y estamos con posibles proyectos que tenemos a futuro con alianzas de editoriales e imprentas fuera del país. Ese es otro proyecto nuevo que tenemos. ¿Hay alguna? Me decía que hay una especie de consejo pero
Otras universidades de aquí de Panamá piden ayuda a EUPAM, ¿han pedido ayuda o cada universidad tiene su propia editorial? Lo que sucede es que en el sistema de editoriales centroamericanas participa la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, la Universidad Marítima, UDELAS. O sea, las universidades públicas. Exacto, participan en este sistema de editoriales. Pero por lo menos a la Universidad de Panamá siempre nos dan esa ventaja de favorecernos con la participación, por lo menos con un stand. Esperemos que podamos llegar a México, ya que tenemos ofertas de alianza con editoriales de allá y queremos por lo menos concretar esos nuevos proyectos con esas editoriales. Y por supuesto que esa es labor de extensión, que es uno de los pilares de toda la Universidad de Panamá. Licenciado González, sobre lo que me hablaba de las novelas, cuentos, y ese es un rango que se maneja mucho en escuelas secundarias, porque yo le decía la verdad, yo creo que ya las escuelas secundarias tienen que haber cambiado hace rato de aquello de estar leyendo La Gitanilla y esto, digo, hay un montón de novelas, ¿no? Sobre ese tema, ¿qué nos puede comentar? Andamos imprimiendo productos que se leen en secundaria, se leen en universidades. Bueno, básicamente para secundaria puedo decir que no tanto. Es que lo que editamos es más bien para personas entre universitarios, o sea, temas universitarios, básicamente. Sí, lo que es, bueno, hablando por consejo editorial, ¿no? Consejo editorial o coedición. Por autogestión, igual, son novelas, ya son para público mayor, a un público... ¿Tienes en mente algunas de las que te recuerdas los nombres de algunas y la temática? Bueno, por consejo editorial aprobaron, ya está próxima a imprimir la novela de nuestro director, se llama La razón de la pasión. Es un tema entre romanticismo y erotismo, así que es para un público ya adulto. Y esa es la última novela que yo he editado y bueno, básicamente es ese tema. Porque temas para escuelas nuevos no. Hemos estado a medio plazo estamos editando otras novelas, reimprimiendo otras novelas, pero estamos en eso todavía. El libro más exitoso que ustedes consideran a lo largo, por ejemplo, de la experiencia suya, el libro más exitoso, ¿cuál considera que han sido ustedes los que han impreso? Bueno, hay... Digo, para gusto de los colores, ¿no? Sí. Al que le gusta temas filosóficos, sí, pero que ustedes sientan que ha tenido punch. Está entre el libro de la pollera, hay otro que es el de Catuay. Cádiz, Catay. Ajá, ese. Esos son o sea, son temas un poco, no vamos a decirlo viejo, antiguo, pero a la gente le interesa porque son Carlos Iván Zúñiga se vende mucho en la feria, sí. También. ¿La pollera a qué refiere? ¿Cuál es la temática? Es básicamente a todo, o sea, todo lo que lleva en sí lo que es la pollera, desde la tela, los tembleques, las joyas, en fin, todo lo que involucra en conjunto el vestido típico. Mi amigo Cam. ¿Qué temas no le agrada cuando le llega un libro o necesariamente le tiene que agradar? Bueno, por el trabajo le tiene que agradar, ¿no? Pero ¿qué temática siente usted que a veces no es como muy recomendable conversar? Yo prácticamente, cuando yo voy a corregir, yo no soy que me agrade o no me agrade. Yo simplemente veo si el texto es bueno o no es bueno. La temática que está haciendo es legible, es entendible, gramaticalmente, cómo se dice, el estilo está bueno, etcétera. Un tema que no sea agradable, no sé, podría decir que algún tema que tal vez viole los derechos humanos, etcétera, que no esté de acuerdo con los principios, los valores universales, etcétera, podría ser. Pero ese tema... O sea, sí tienen esos principios bien, cuando ustedes analizan el libro y dicen, espérate, aquí están maldiciendo por decirle algo a X o Y persona,
de eso sí tenemos cuidado, ¿no? Exactamente. Podemos decir, por ejemplo, si me llega un texto a mí que esté a favor de los genocidios, etcétera, eso yo no lo voy a pasar. Violaciones y ese tipo de cosas. No lo voy a pasar. Por eso tampoco debe publicarse eso. Ese es para de ciertas personas de cierto criterio. Pero en general, el público en general, yo creo que tampoco va a avalar ese tipo de escrituras. Claro. Pero el tema es que ahora tenemos una dark web y ahí usted consigue, en esa red oscura y profunda, usted consigue cualquier cosa. Y hay gente que entra ahí a buscar como esos temas prohibidos. Obviamente estamos hablando de algo, pues, digamos, un poco complicado, como es meterse en la web oscura, en la web negra. Pero sí tiene que hacerle frente a los temas que haya. Y, bueno, ya me dijo, sí han rechazado libros, ¿no? Por la temática. Hasta ahora mismo lo que nos llega, yo no he rechazado. Es que no nos han llegado ese tipo de libros todavía. Yo no lo he corregido todavía. Entonces yo no le he rechazado ningún tipo de libro. Hasta el día de hoy todavía no. No sé si más adelante va a llegar. Ok. Licenciada Zahira, en 2 años, ¿dónde se ve la editorial? ¿A qué aspiran? Con esta dinámica que, bueno, le está imprimiendo el profesor, ¿a qué aspiran en 2 años? Decir, bueno, quisiéramos estar así, tener esto, estar por acá. Bueno, al paso que vamos con el director que tenemos, creo que la editorial va a tener un cambio muy, muy positivo, no solamente en lo que son los temas impresos, que nunca vamos a dejar de hacerlo, pero sí estamos llevando a la editorial universitaria a lo que es lo tecnológico. Vamos a contar también con libros digitales, tenemos reseña de todas nuestras obras literarias y aparte de eso, con las nuevas alianzas que vamos a tener con editoriales, tenemos la visión de poder posicionarnos en otros países donde nuestras obras se puedan vender también fuera de aquí, de Panamá. Ustedes tienen en la editorial un muestruario. Si alguien quisiera tomar fotos, tienen los libros, ¿no? los ejemplares. Ahorita mismo nosotros tenemos nuestros depósitos inventariados en orden, los libros en muy buen estado, que era lo que antes no se daba. Hemos tenido cambios positivos, pero sí queremos poder llegar más allá de lo que la editorial siempre fue. ¿Cómo andamos en temas? Porque sabemos que yo en mi casa puedo tener unos 60 libros hasta de mi papá, y el enemigo público es un bichito, es una plaga. ¿Cómo andan los temas de protección nuestros acá? Bueno, uno de los métodos que hemos utilizado para poder conservar nuestros libros en buen estado es que se da una fumigación obligatoria cada 3 meses. En esa fumigación es incluyendo lo que es paracomején, ácaros, y tenemos que comprar siempre un veneno que es especial para eso, pero nos ha evitado mucho, tanto en las oficinas como en los depósitos, no contar con eso. Aparte también de que los libros se están embalando para que se puedan conservar más. Y bueno, hemos podido mejorar en ese aspecto lo que son los depósitos. Ahorita mismo, entre otros de los proyectos que tiene el director en mente, es un concurso literario que fue aprobado por el señor rector. Bueno, se va a llevar a consejo administrativo para que sea un concurso dirigido a estudiantes universitarios. En ese concurso va a haber un único premio que va a ser 1,000 balboas, y el estudiante que se gane ese concurso va a tener la publicación en la editorial universitaria. ¿Y eso sería para cuándo más o menos? Ya se está trabajando en eso. Ayer precisamente el señor rector se reunió con nuestro director, con el profesor Navarro, donde coordinaron de que se va a llevar a consejo y que no nos preocupemos con el presupuesto para el pago de ese premio, porque se va a dar. Perfecto. Compañero González, libros grandes, libros pequeños, libros medianos. Uno va a las editoriales y uno ve a veces unos libros que pesan. Mi hijo tiene un libro de biología que, madre santa, una cosa. Pero, ¿cuál es el formato ideal? ¿Libro grande, libro pequeño? ¿De qué depende el tamaño de un libro? Exacto, es eso mismo, depende de la temática, del género. Siempre el libro grande se basa básicamente, es
para temas científicos, o sea, temas amplios. O sea, porque si lo haces en un formato pequeño, va a ser demasiado pequeño y ancho, entonces muy poco manejable. Claro. Como dije anteriormente, entonces depende del género. El género de novela, siempre el libro es un formato más pequeño, como de 6x9, 5x5, 5x8. Lo que es tema de novela, poesía, temarios de poemas, etcétera. Y bueno, depende, ¿no? del género. Hay también libros de bolsillo que son temas menos complejos, por decirlo así. Son temas cortos. Libros de bolsillo, exacto. Sí, recuerdo muchos libros de bolsillo. Sí. Se busca siempre el manejo del libro, de la manejabilidad entre... O sea, que no es que alguien llegue y que yo creo que este libro sea largo, ese tamaño, tipo cartapacio. Exacto. Hay métricas, ¿no? Sí. O sea, ahí está, entonces entramos nosotros a darle una sugerencia al autor para que vaya acorde el tamaño del libro con su género. Ok. Mi amigo... Se me olvida. Sin Bain. Sin. Le decía acá a la compañera Zahira que a mí me gusta hacer preguntas difíciles. Sí. Hay palabras en el diccionario que son castellanas, pero que si nosotros las decimos en la calle suena como grosería, pero están en el diccionario. ¿Usted se ha encontrado con ese tipo de palabras? Palabras que suenan como groseras. Sí, algo así. Hay palabras que no utilizamos, o sea, palabras que no utilizamos en una conversación normal, pero que son castellanas, son castizas, están. Entonces, alguien que vaya, como se dice, al centavo, dice, esa palabra me la deja ahí porque eso está en el diccionario, mira. Así, ¿no? Como estilo, como en vez de decir escupir, dice esputar. Bueno, sería sinónimo, ¿no? Pues se ha encontrado con esos casos que usted diga, hey, mejor utiliza esta palabra porque esta sí, a pesar de que tenga el diccionario, esto suena horrible, ¿no? Sí, hay veces que salen palabras así un poquito extrañas. No vamos a decir tan extrañas, vamos a decir interesantes. O sea, que también son parte de nuestro idioma y también enriquecen nuestro idioma a la vez. Si no las usamos, entonces van a caer en desuso. Simplemente como al pasar de los siglos, entonces, pasar los siglos, es muy viejo, ¿no? Pasar el tiempo, entonces hay muchas palabras que se han quedado en el olvido. Sí, hay una ley de uso y desuso, creo que la Real Academia habla de 10 años, ¿no? Ajá. 10 años. Entonces hay palabras que en el tiempo, hace tiempo, bastante tiempo antes, se usaban común y corrientemente en el habla y en la escritura, y que ahora mismo la rechazamos. Por ejemplo, la palabra que habemos, que ahora se rechaza, que se considera que no es casta. Hubo un tiempo que fue casta, un tiempo que era una palabra común y se le... ¿Qué se utilizaba? Sí, uno la podía leer incluso yo he leído libros viejos, antiguos, por ejemplo, que escribían de los conquistadores, de Hernán Cortés, etcétera. En ese siglo todavía se usaba común y corriente. Sin embargo, con el pasar del tiempo hasta ahora mismo ya se fueron rechazadas. Hay otras palabras que en ese tiempo se usaban y que durante un tiempo también fueron, por ejemplo, la palabra inantes. En el tiempo en el siglo XV todavía se usaba bastante. Sí, correcto. Después se consideró que fue una palabra que tampoco era casta. Hasta no mucho tiempo, yo creo que en este siglo XXI fue aceptada de nuevo. ¿Ustedes tienen alguna relación con digamos, algunas actualizaciones con la Real Academia de la Lengua o nos explica? Bueno, con la Real Academia, siempre usamos el diccionario más actualizado de la Real Academia. Okay. También tanto que sea el diccionario o la ortografía, la gramática, etcétera, que son las que sean más nuevas. Y si en cualquier momento la Real Academia ella también tiene su sitio web y también tiene su Twitter, etcétera. Entonces ella hay algún experto que pone qué se debe decir, qué no se debe decir, si eso está bien hecho, si no está bien dicho, etcétera. Entonces me acato más a las reglas que ellos indican. Okay. o a las sugerencias que ellos ponen. Ajá.
Bien, ya en el minuto final, que nos queda un minuto, nos despedimos, licenciada Zahira, y dándole las gracias por todas estas informaciones. Yo personalmente sé ahora más de la editorial, sé que nuestros oyentes también. Un mensaje final a toda esa gente que de repente yo quisiera escribir, aunque sea una novelita, aunque sea un cuentito de esos chiquititos de barrio, me gustaría, para que se despida de nuestros oyentes. Bueno, a todas las personas que están interesadas en escribir un libro, que no se limiten mentalmente, todo es posible. Acá contamos con los expertos que siempre le van a orientar para que puedan dar sus primeros pasos, y siempre abiertos al servicio tanto de la comunidad universitaria como de afuera. Estamos para servirles, aparte de que nuestros teléfonos 523-5172 con el licenciado Daniel González. Con él es que siempre se entrevistan los autores, los posibles autores. Y bueno, estamos al servicio para todo el mundo. Daniel es el punto de inicio, ¿no? Es el filtro, digamos, prácticamente de si pasa o no pasa la aceptación de los autores. Exactamente, básicamente eso. Sí, pasa o no pasa, pero siempre le asesoramos. Se le ayuda a la gente. Se le ayuda a la gente, porque no es truncar el paso, sino ayudarlos a caminar en ese maravilloso mundo de lo que es la edición del libro. Sin Beicán, alguna palabra que ya no se use, que usábamos antes, vamos a ponerse las duras. Alguna palabra, esa palabra dominguera, como dice la gente, alguna palabra dominguera que ya no se usa, pero que se usaba antes. O que todavía se sigue usando, pero ya se considera un error. O vulgar, puede ser. ¿Cuál? Digamos. En el tiempo de antes, por ejemplo, en los poemas en los sonetos de Góngora, yo lo he leído. Ajá. La palabra arrecho. 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 Ajá. Que el toro estaba arrecho. Y ahora se considera vulgar. Y en ese tiempo se usaba. O una palabra que todavía nosotros estamos usando, pero ya no se considera como moderna, en España sobre todo. Agüitar. Agüitar. Ajá. Que es ver, ¿no? Asomarse a ver algo. Vigilando. Ajá, vigilando. Ya eso vigilar. No existe. La palabra es considerada como un poquito desfasada de tiempo. Agüitar. En el tiempo en España. Okay. Es extraña esa palabra ya. Sin embargo, aquí lo usamos todavía como un icono. No, y aquí la jerga, aquí inventamos cada palabra. Bien. Gracias. Pues gracias a John Suira, que nos atendió en el control máster computarizado. Tenemos acá en la mesa de trabajo a la administradora, la licenciada Zahira Camargo, al licenciado Daniel González, que es el diseñador gráfico, y a nuestro amigo, el corrector de estilo, Sian Beicán Lescano. Un amigo y servidor, Beto Cruz, se despide. Gracias por la sintonía en este foro educativo, porque hay muchas cosas, muchos temas educativos en el día de hoy. Saludos y nos escuchamos en la próxima emisión de otro foro más aquí en Estéreo Universidad.